tipos, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en el tema de los scratches, que no estaban previstos como tal. Pero también legaliza lo que eran las devoluciones en caliente. Fijaros, es una ley de seguridad ciudadana, pero aprovechamos el tema de la seguridad, ¿para qué? Por un lado, es verdad que matiza el tema de las detenciones, las redadas, ¿no? Los controles por perfil étnico que venían teniendo lugar, bueno, siempre han tenido lugar, pero sí que es verdad que a raíz de las protestas a las que luego nos referiremos, se puso el foco mediático, ¿no? Y sobre todo desde periódicos como Diagonal o Periodismo Humano, efectivamente, bueno, pues salió a la luz, ¿no? Los fotoperiodistas, luego sí nos referiremos a ellos, salió a la luz que sobre todo en Madrid, Barcelona, grandes ciudades, también en Bilbao hubo algunos casos, se realizaban grandes redadas por perfil étnico, ¿no? Es verdad que esta ley lo matiza, las prohíbe, aunque luego, pues bueno, ya sabemos que en la práctica se realizan de otras maneras, pero sí que, siendo una ley de seguridad, ¿qué sentido tenía la legalización de las devoluciones en caliente? Que ya veremos luego cómo acaba todo esto, porque ya sabéis que está el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en primera instancia la tumbó, ¿no? Las devoluciones en caliente, que son esas que se producen en las vallas de Ceuta y Melilla, que no solo en las vallas de Ceuta y Melilla, también qué pasa cuando una patrullera de la Guardia Civil manda a Marruecos una embarcación o se la entrega a Marruecos, ¿no? Yo creo que también estaríamos en estos casos hablando de una devolución en caliente, que la ha recurrido. Esa sentencia la recurrió no el Partido Popular, sino el Partido Socialista, ¿no? A través de la Abogacía del Estado. Un Partido Socialista que llevaba años protestando o presentando quejas contra las devoluciones en caliente. Bueno, pues la Abogacía del Estado, ahora manos del Partido Socialista, lo ha recurrido utilizando los mismos argumentos que había utilizado la Abogacía del Estado del Partido Popular. Veremos en qué acaba todo esto, porque todavía falta el fallo definitivo. Y luego el Código Penal, que ante lo que parecía, pues bueno, la descriminalización de ciertos delitos que podían ser menores, bueno, pues parece que es verdad que no es necesario utilizar la contundencia penal para ciertos delitos. Lo que ha sucedido es que se han convertido en sanciones administrativas, ¿no? Faltas administrativas, irregularidades administrativas, que esto que lleva, es verdad que no tienen la contundencia penal, que podía ser que por realizar una acción uno tenga que presentarse ante un juez, pero lo que facilita es que todo el procedimiento transcurra, es un proceso administrativo, ¿no? Y todos sabemos que el procedimiento administrativo en muchos casos no tiene todas las garantías que tiene un proceso penal, entre otras cosas, pues porque no hay una parte imparcial, que es una figura imparcial, que es la que juzga, como puede ser un juez, sino que todo transcurre en el ámbito de la administración. Y entre otras cosas, podemos decir que la policía, el testimonio tiene presunción de privilegio, de validez sobre un testimonio de una persona que está siendo procesada o que está en un procedimiento administrativo. Por tanto, vemos que al final ese desplazamiento de la criminalización puede dar lugar a mayor vulnerabilidad de la persona que está siendo procesada. Y le cedo rápidamente el turno a Ana. Bueno, nos quedan 5 minutos y tenemos muchas cosas que contar sobre la recopilación de datos. Entonces, básicamente, cuando hicimos todo este trabajo de campo con activistas, lo que vimos es que era un proceso que afectaba a muchos dispositivos y a muchos escenarios donde se produce el control migratorio. Entonces hicimos una clasificación entre los procesos de criminalización de los activistas que trabajan en frontera, la criminalización de los activistas que trabajan en los dispositivos internos de control interno y también aquellos que trabajan, digamos, en frontera pero en países de tránsito, ¿no? Y esto nos llevó básicamente a establecer una clasificación por intensidad de la criminalización, así como por lugar o escenario donde esto se produce.
Esta tarde, por ejemplo, vamos a escuchar a José Palazón, que es uno de los casos mejores conocidos en el caso español, no conocido tanto a nivel internacional. Entonces, en el caso de muchas de las organizaciones que trabajan en frontera, lo que veíamos básicamente es la presencia de gran número de obstáculos burocráticos, demoras, por ejemplo, en el acceso a fondos, amenazas formales e informales de su acción, detenciones para la identificación, arrestos, confiscación de material gráfico y de cámaras. En frontera es muy importante también lo que observamos y detectamos relacionados prácticamente con muchos de los fotoperiodistas que trabajan en frontera. Iker mencionaba, por ejemplo, el caso de dos fotoperiodistas, Edu León y Olmo Calvo, que cuyos casos fueron muy conocidos, pero en el caso de otros fotoperiodistas que trabajan en la frontera española, fundamentalmente en el Estrecho, en Ceuta y Melilla, lo que veíamos es que en muchos casos no solamente se ha impedido su acceso a lugares donde están teniendo lugar acciones y controles policiales, sino que además se les ha acusado en reiteradas ocasiones de promocionar la inmigración irregular, y muchos de ellos han estado acusados de un delito de facilitación de la inmigración irregular. En el caso, un elemento que es menos conocido a nivel del conjunto del territorio es la criminalización de muchos activistas que están en los dispositivos o que están luchando contra los dispositivos de control del control interno. Un caso muy conocido, por ejemplo, en el caso de Madrid, es el caso de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, que fueron básicamente la primera organización que de alguna forma y de forma sistemática recopiló y documentó esas detenciones por perfil étnico, y en el caso de esta organización se ve efectivamente cómo hay un proceso directo de relevancia de su acción política con un proceso paulatino sistemático de criminalización, de sanciones, de identificaciones, de detenciones de muchos de sus voluntarios, ¿no? Pero hay muchos casos. Hay una organización, por ejemplo, asturiana, Paremos los Vuelos, que tiene un montón de expedientes. Es el caso, por ejemplo, de muchos miembros de plataformas como Cerremos los CIES o Tanquems. Es decir, es un proceso mucho más extenso de lo que en principio pensamos. Un caso, claro, muy conocido. Nosotros empezamos a hacer esta investigación antes del incidente Maleno, por decirlo de alguna forma, ¿no? O no sé cómo llamarlo, pero en realidad no es el único caso, el de Elena. Hay otro caso, por ejemplo, muy interesante, que es el de… hay muchas formas de externalizar el castigo, ¿no? Es lo que hemos llamado la externalización del castigo. Y hay un ejemplo que es también muy conocido entre los activistas, que es el caso de un cura que durante mucho tiempo realizó una labor de defensa y de denuncia de la situación de los migrantes en tránsito hacia España, y que fue directamente expulsado, no fue expulsado de Marruecos, pero lo que pasó es que una de las veces que él cruza a Melilla desde Nador, pues el gobierno marroquí decide no permitirle la entrada de vuelta a territorio español. Todo esto nos llevó básicamente a identificar por lo que podemos llamar 4 tipos de prácticas de criminalización que han sido analizadas y que fueron vistas como elementos recurrentes y que están un poco en sintonía con los 11 elementos de los que hablaba David previamente, que son estas 4 tácticas. Y yo creo que con esto terminamos, ¿no? Porque tenemos 3 o 4 minutos, ¿no? 3, muy bien. Sí, como podéis ver, es por cuestiones, por niveles de intensidad. Podemos empezar por unas prácticas de disuasión informal, como puede ser, bueno, pues simplemente presencia policial en algún tipo de manifestación, de marchas, la prohibición de acceso a lugares, como decíamos, pues acceder a sacar fotografías a la valla, acercarse a los CIES para hacer una protesta o delimitar los perímetros de seguridad que la policía no cerca del sitio, sino muy alejados, para evitar precisamente pues eso, el tomar fotografías, la visualización de irregularidades, la coerción para el borrado de fotos y otro material audiovisual, etcétera. Aquí es muy difícil la defensa porque no hay constancia, salvo que haya pues bueno, otro material gráfico que lo atestigue, pero bueno, ya veis que, como he dicho antes, muchas veces diríamos,
la decisión la toma la administración a partir de lo que también sus propios agentes pueden estar diciendo que ha sucedido en ese lugar, por tanto, y tiene privilegio de validez, por tanto, es muy difícil. Luego están las prácticas de disuasión más formal, pues incoar expedientes, abrir expedientes, ¿no? o informes policiales, identificar, confiscar material gráfico o pancartas o otro tipo de cuestiones que luego, bueno, pues igual en un momento dado pues quedan en nada, pues se le devuelve el material, la cámara de fotos, pero claro, después de un año, por tanto, esa persona o se ha comprado otra cámara o se han quedado o una pancarta, o hacen otra pancarta, o se han quedado sin pancarta o sin cámara de fotos para poder hacer sus acciones, ¿no? Luego un peldaño más arriba ya es cuando efectivamente hay procedimiento administrativo y acaba con una resolución, en este caso sancionatoria, ¿no? Ahí queda, pues bueno, como decíamos, pues brigadas vecinales, cuando se les interpuso un procedimiento por atentado a la autoridad, por entorpecer la actividad de la policía, efectivamente se les acabó sancionando. ¿Y qué remedio queda? Pues el recurrir a la justicia ordinaria, ¿no? O recurrir con el gasto que supone. No lo hemos dicho, pero una de las cuestiones importantes es, que salía en las entrevistas, es ahogar a las organizaciones a multas, para que al final las organizaciones, cuando digo sanciones administrativas anteriormente, que parece más leve, ¿no? Pero si a una organización le sancionas con 600 euros uno tras otro, al final tiene dos opciones, o recaudar dinero o cerrar el chiringuito, porque no da ni para sanciones, ni para recurrirlas, ni para pagar las sanciones, ni para recurrirlas, y mucho menos a nivel judicial. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, como pasó con el caso de Elena Maleno. Por cierto, igual cuando hacíamos externalización del castigo, supone que otro país, igual que el control de fronteras, realice el trabajo sucio. Lo que no se podía hacer aquí, lo que la Audiencia Nacional rechazó varias veces a Elena Maleno, pues que lo haga Marruecos, ¿no? En ese cambio de cromos, pues eso. Evidentemente, un proceso penal, aparte de ser para la persona, pensar en la consecuencia ya es duro, porque puedes acabar en la cárcel, o ya tiene un coste muy, muy alto, porque ya, así como en vía administrativa, o igual incluso uno se puede defender y es gratuito, en vía judicial, aunque puede ser gratuito, tiene un coste humano y económico muy alto, que es lo que estamos considerando el punto más alto de criminalización. Esa frase, nos ahogan a multas, es una frase que no solamente hemos escuchado entre los activistas, sino entre los periodistas. Es también para pensarlo. Por terminar, es importante decir, básicamente, por lo tanto, que todo el proceso de criminalización de los activistas, en muchas de estas prácticas que son prácticas informales y que no tienen que ver solamente con lo que es la aplicación de sanciones administrativas y sanciones legales, lo que pretenden básicamente es invisibilizar su trabajo, disuadir su trabajo, produciendo lo que podríamos llamar un proceso de incapacitación estratégica. Hay muchos mecanismos para impedir que muchos de estos activistas, muchos de ellos formando parte de organizaciones formales, pero muchos otros siendo activistas espontáneos ante situaciones de injusticia, puedan realmente ejercer esa acción de solidaridad con los migrantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por vuestra intervención, Ana e Iker. Y a continuación, para terminar ya esta mesa, damos la bienvenida a Sara Prestini. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Bolonia. Ha trabajado en políticas europeas de inmigración como experta en defensa y análisis geopolítico. Es coordinadora de la Red Euroafricana de MigreEurope hasta 2011. En 2012 viaja primero a Bamako y luego a Dakar en apoyo de las actividades locales de defensa de la sociedad civil en la Corte Africana de Derechos Humanos y Pueblos, y a su vuelta a Europa continúa la actividad política en el sector como consultora para organizaciones internacionales y asociaciones nacionales de diferentes países, Bélgica, Francia, España e Italia. Colabora con la Universidad Parisina Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales y ha publicado, junto con Michel Ayer, el libro Je me suis réfugié là, bord de route en exil. Desde el 2016 colabora como profesora de Promoción y Relaciones Internacionales en 2 maestrías de la Universidad de Ciencias Políticas de Toulouse y en la Universidad del Campus Link en Roma.
Cuando quieras, Sara. Muchas gracias por la invitación. Justo para añadir, no por el currículum, pero es importante, ahora estoy trabajando por una asociación italiana que se llama ARCI, que hace distintas actividades a nivel nacional en Italia, sobre todo de acogida, y mi trabajo es más de contextualización de políticas de externalización de frontera hacia Libia. Y cómo estas políticas se juntan con procesos de criminalización de solidaridad. Entonces, esos temas para mí siguen muy importantes. Entonces, aún gracias para dar este espacio a uno de los casos más preocupantes de criminalización de solidaridad. He decidido de hablar en castellano, así que me perdonáis si me escapa algunas palabras, pero creo que va a ser más directo. A ver, yo voy a hacer un poco un recorrido histórico de cómo se ha llevado a cabo el proceso de criminalización de la solidaridad en Italia. El primer punto es esto, no es algo nuevo. Ha sido mencionado por David el caso de Capanamur, que era 2004, cuando un barco alemán ha decidido de salvar vida humana a 37 personas y ha sido dejado en agua nacional por 21 días, hacia el día que han dejado el barco atracar al puerto de Puerto Empédocle. El juicio por tráfico de ser humano contra esta ONG, la primera ONG alemana que ha decidido de llevar a cabo actividades de salvataje en el mar Mediterráneo central, ha sido de 5 años. Al final de todo esto, por supuesto, las 5 personas acusadas han sido descargadas de alguna responsabilidad. Ha acabado sin cargo este juicio, pero por 5 años el proceso se ha tenido y la presión hacia este activista ha sido muy fuerte. Otro ejemplo para mí muy importante, además que estaba ahí aquella época, es el verano del 2007. Algunos pescadores tunecinos que se encuentran en el mar Mediterráneo, como también pescadores de otros países, ven un barco en dificultad y deciden de coger a bordo los migrantes que se encontraban en dificultad. Al llegar en Lampedusa, los pescadores han sido acusados de tráfico de seres humanos. Han sido detenidos por meses en la cárcel de Agrigento y al fin y al cabo, por supuesto, ahí también el juicio se ha acabado sin ningún cargo contra los pescadores. Pero lo que ha pasado es que esos pescadores han perdido sus barcos, han perdido meses de trabajo y por ello ha sido muy difícil reempezar su trabajo y su vida cotidiana. ¿Por qué hablo de ese ejemplo? Porque para mí es muy importante cómo esta, que es claramente un ejemplo de criminalización de la solidaridad, no solo es algo en contra a Capanamur en este caso o a los pescadores tunecinos, es un mensaje que llega muy claro a los pescadores. Cuando os encontráis en el mar y veis migrante, por favor, cambiar de ruta y dejarlo morir ahí. Después de este caso de pescadores tunecinos, he pasado 2 meses en Lampedusa recogiendo historias de pescadores. Y el mensaje que quedaba muy claro es, si yo recojo una persona, entonces significa, si yo respeto la ley del mar, que es muy simple. Si ves una persona en dificultad, la primera cosa que tiene que pensar no es un migrante, es un refugiado, ¿quién es? Es una persona en dificultad. Y la ley del mar te obliga a salvar la vida de esas personas. Entonces, esta criminalización, esta presión, no solo, claro, al llegar al caso de los pescadores tunecinos, que ha sido el más fuerte, pero también el hecho de cuando lleva un cuerpo que sea vivo, que sea muerto, es bloquear el barco de pescado por 10 días, hacer investigaciones, a ver comprender cómo esos migrantes han sido recogidos. Entonces, de hecho, bloquear la actividad comercial, que por un pescador es algo de muy fuerte, como impacto en su vida laboral. Entonces, bueno, dar un mensaje muy claro, cambiar de ruta y no salvar más vida humana. Esto era el 2007.
Lo que entonces el primer punto no es algo nuevo. El segundo punto es que la criminalización de solidaridad en Italia se desarrolla a todas las fronteras. Yo voy a tomar un poco más tiempo para hablar de lo que pasa a las fronteras marítimas, pero quiero solo acordar que la criminalización de la solidaridad es cada día presente también a frontera terrestre, tanto a las dos fronteras con Francia, que sea Ventimiglia o que sea Briançon. En Ventimiglia el alcalde mismo ha emitido una nota donde se prohíbe de servir comida en lugares públicos. Entonces, si os encuentro activistas de toda natura dar comida a los migrantes que ahí sufren cada día devolución en caliente, como se puede pasar a la frontera de Ceuta y Melilla, sanción, multas y juicio. El ejemplo, y también ahí vamos a ver cómo se está llevando a cabo una especie de criminalización de solidaridad transfronteriza, yo la puedo llamar así, porque por ejemplo el caso de Cédric Herrou está de base en La Rioja. La Rioja es la región fronterera con Italia y se ha acusado porque acoge los migrantes que desde Italia intentan cada día pasar hacia Francia, la mayoría son devueltos, intentan otra vez, pero lo que consiguen al final llegar en Francia son acogidos por Cédric Herrou y toda una otra personas que están ahí presentes. Y yo creo que ese principio que ha sido reivindicado por Francia, por tribunal francés como el principio de fraternidad es muy importante, a pesar del hecho, y yo por vivir 10 años en Francia, que Francia no tiene solo el caso de Cédric Herrou, pero por ejemplo si vamos a la frontera con Calais, que es muy parecida con Ventimiglia, ya desde 2006, 2007, 2008 se veía la abuelita que se tenían cargada de ayuda a tráfico de seres humanos para solo cargar el móvil de un chaval que intentaba de pasar a Inglaterra. Entonces eso es algo muy difundido de un lado y de otro de la frontera. También lo de Briançon. Briançon es la frontera, con la montaña. Entonces, imagináis en invierno con menos 15 grados los migrantes que intentan cruzar el paso. Y claro, personas, guía turística que conocen el territorio. Un poco, eso me gusta mucho un poco hacer comprender, ¿no? De los pescadores en el mar, la guía de montaña en el territorio. Ellos conocen el territorio. Ellos saben que se pueden morir en ese territorio. Entonces, el instinto natural es ir allí y ayudar a esas personas. Ahí también algunas activistas que son personas que ya recorren por su trabajo esta región en Francia han sido acusados y siguen proceso y siguen también del lado italiano mucha presión contra la asociación que asisten los migrantes que intentan cruzar las fronteras. También la misma cosa puede pasar, y yo creo que Alessandro está aquí, que es de esa región a la frontera con Eslovenia, con Udine, ahí donde los migrantes que intentan salir de la horrorosa ruta balcánica y entrar en Italia y de ahí seguir por otros países o quedarse en Italia. Entonces, para mí es importante acordarnos que no solo existe en Italia la frontera marítima, pero la criminalización se lleva cada día también en frontera terrestre, en las 3 fronteras terrestres. Si vamos a ver a frontera marítima, ¿por qué voy a tomar un poco más tiempo? La idea es un poco comprender cómo ese proceso de criminalización de la solidaridad se ha llevado en el tiempo. Hemos visto los casos de los pescadores tunecinos y de Capanamur en 2007 y 2004. ¿Qué ha pasado en Italia? Todo el mundo se acuerda de la tragedia del 3 de octubre de 2013, cuando más de 365 personas han perdido su vida delante a la isla de Lampedusa. La reacción, por una vez muy buena, del gobierno italiano ha sido: tenemos que hacer una misión de salvataje. Por la primera vez un Estado miembro de la Unión Europea ha pagado, financiado con su propio fondo, una misión de salvataje marítimo. Esa misión se llamaba Mare Nostrum y se ha llevado por todo el mes hacia el final de 2014. Por supuesto, a la Unión Europea no le ha gustado esta misión de salvataje y han pedido de parar la misión Mare Nostrum. ¿Y qué han hecho? Al lugar de Mare Nostrum han puesto la misión de Frontex. Y Frontex opera aquí también en España, todo el mundo lo sabe muy bien. Frontex es una agencia europea de control de frontera.
que muy poco tiene a ver con salvataje de vida humana. Y además que no podían salir de los 35 millas desde Lampedusa, entonces no estaban ahí donde los incidentes, los naufragios se producían. Entonces el mar Mediterráneo de hecho era vacío y lo que pasaba es que como los naufragios se pasaban bastante cerca de agua líbica, en los cargos comerciales que se enviaban para salvar vida humana, que no son adecuados. Lo que ha pasado es que se ha producido una hecatombe. Ya solo para darme una idea, en 2014 se han muerto 3.165 personas en el Mediterráneo central. Y cuando digo se han muerto, de lo que se saben que se han muerto, porque muchos otros han muerto sin saber, sin que se pueda registrar su naufragio. En 2015, entonces, ya se ha bajado el número de muertos por esta acción que se ha llevado a cabo de salvataje. Se llega a 2.877 personas y luego llega el año del hecatombe, el 2016, con 4.581 muertos delante a la costa italiana. Claro, la reacción de la ONG ha sido muy clara, ha sido muy directa, ha sido muy empática, como la de los pescadores que deciden de salvar vida humana porque se ven a alguien morir a su lado, como lo de la guía turística que en los montes con menos 15 grados saben muy bien de lo que puede pasar a un migrante sin guantes ni a veces equipaje adecuado. Han decidido de ir a salvar vida humana porque ahí se pasaba una tragedia. Y al empezar, bueno, son varias ONG, yo hablaré más de sociedad civil porque algunas son ONG, otras son movimientos que han decidido de bajar en el mar. Al principio la reacción de los italianos ha sido muy positiva. Se hablaba de ángel del mar, de personas que salvan vidas humanas, una coordinación muy buena con Guardia Costiera italiana. Pero a empezar de 2016 algo ha cambiado. Se ha empezado a pasar el mensaje que la ONG son pull factor. Entonces, los migrantes salen de Libia porque están en la ONG. Bueno, ayer ha sido publicado el último de muchos informes que demuestran que esto es absolutamente falso. Pero es una manera para decir si los migrantes salen es porque la ONG está ahí. Entonces, a cambiar la idea alrededor de la ONG. Y de hecho, el primer documento oficial que ha salido tiene firma de la Agencia Europea Frontex. Luego, a pesar de este análisis, un joven chico, ha creado ese vídeo donde se intentaban con, demostración, ahí también se han demostrado totalmente falsa, que existían conexión entre ONG y traficantes de seres humanos, completamente falsa. Pero de repente ese vídeo ha sido cogido por una transmisión televisiva bastante mirada en Italia. Entonces ha hecho una visualización brutal. Y que se descubre, y aquí abro una paréntesis, que ese chico era muy junto a todos los opinionistas soberanistas, los opinionistas fascistas. Y eso es muy interesante porque de hecho todos los movimientos fascistas, creo que el título de la charla de hoy es interesante para hacer toda esta conexión, ha utilizado muchísimo, ha trabajado muchísimo para desacreditar la ONG. Y de hecho, lo mismo movimiento de extrema derecha han puesto un barco, que luego se ha perdido y no ha hecho nada, pero han puesto un barco contra la ONG de salvataje. Lo mismo movimiento de extrema derecha ha hecho acción ahí, en Briançon, donde nosotros intentamos de salvar vidas humanas. Entonces, abro paréntesis porque es algo que es parte de un mecanismo, pero es parte, y creo que es bastante interesante como lo había presentado el título de la charla de hoy, ¿no? De juntar también esas dos tendencias, porque en Italia es muy verdadero. Ha salido, por ejemplo, una de las más conocidas periodistas de extrema derecha conectada con el movimiento Casa Pound, Francesca Totolo, ha publicado un libro donde cuenta las historias, intentando de hacer comprender cosas muy raras, conexiones que no existen, pero todo era sobre ONG.
y conexión con fundación y todo. Bueno, eso es algo que en Italia es muy presente y se tiene que tener muy claro. Y luego el procurador de Catania, Zuccaro, yo lo digo siempre, es un procurador en búsqueda de fama, porque ha utilizado una herramienta completamente política llevándola en tribunal. Empieza a decir, vamos a hacer investigación de esa conexión entre ONG y traficante y así. Y llega el verano 2017. El verano 2017 es un año muy importante por una gira a nivel italiano. En el verano de 2017 calculamos una bajada de menos de 80% de llegada en comparación con el año pasado. ¿Qué ha pasado? La criminalización de la solidaridad es parte de esa estrategia. Los primeros juicios caen contra la ONG. El primer caso es del barco Juventa, pero aparte